Reciban un cordial saludo, hermanos. Gracias por estar aquí una vez más en Reflexiones desde la Fe. Nos da mucho gusto poder acompañarles en este caminar, reflexionando día a día la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios cuando se conectan, cuando nos siguen, cuando le dan me gusta a cada video. Eso pues nos anima a seguir mejorando y compartiendo con ustedes estas sencillas reflexiones. El día de hoy quiero compartir con ustedes la lectura del Deuteronomio. Es la primera lectura de la misa del día, en el capítulo 34, versículos del 1 al 12. Escuchemos el pasaje bíblico y después reflexionemos algo pues que nos ilumine para nuestro caminar en la vida. En el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 12, encontramos: En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo: Esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor. Pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues este pasaje es conocido como la muerte de Moisés. Es un pasaje muy conocido en este libro y en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio. Recordemos algunas cosas importantes de Moisés, que es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento, por la misión que tuvo de sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Por medio de él, el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, se organizó y se consolidó como un pueblo, las 12 tribus de Israel, y bajo su mandato pues recorrieron el desierto. Moisés ocupa un lugar de verdad muy importante. A él se le atribuye también la autoría de los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco, que bien sabemos que intervinieron otros escritores, pero la figura de Moisés aparece como indiscutible y muy importante en el Antiguo Testamento. Recordemos que él nació en Egipto, que cuando él nació el pueblo era esclavo, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, y pesaba una condena de muerte contra los niños que nacieron en su tiempo. Entre ellos estaba Moisés, que tenían que ser arrojados al río Nilo para que murieran. Sin embargo, Moisés fue rescatado por una princesa egipcia y quien lo crió como su propio hijo y se crió en la corte del faraón. Años después Moisés tuvo que escapar, dado que intentando defender a uno de sus hermanos hebreos, mató a un egipcio y tuvo que escapar de la presencia del faraón. Después recibe la misión de liberar al pueblo, no la acepta al principio, después se convence y va. E inicia un diálogo y por supuesto una lucha de poder con el faraón para que dejara liberar a los hebreos, que los dejara ir
hacia la tierra de Canaán. Tuvieron que pasar muchas penalidades en el desierto, entre ellos el peligro de muerte antes de cruzar el Mar Rojo y el hambre, la sed, todo lo que se enfrenta en el desierto. Su misión como guía del pueblo de Israel pues tuvo muchos momentos gloriosos, como esos cuando tiene el encuentro con Dios en el Sinaí, otros momentos de crisis cuando no le quieren obedecer o cuando el pueblo de Israel no escucha sus palabras y se queja contra él e intentan incluso quitarlo como su líder. Algo que llama la atención en este pasaje es que Moisés, a pesar de todo lo que hizo, no haya podido entrar en la tierra prometida. Lo más que se le concedió fue subir a este monte, desde ahí contemplar de norte a sur, de este a oeste, aquella tierra maravillosa que el Señor les había prometido, y ahí dice que murió. ¿Por qué fue esto? Bueno, en el libro de los Números, por el capítulo 20, se recuerda que Moisés estaba tratando de proveer agua al pueblo de Israel en el desierto, y tenía que golpear una roca para que brotara el agua. Era una orden que le había dado el Señor. El error de Moisés fue haberla golpeado 2 veces. Esa segunda vez fue porque él mismo dudó de que fuera a brotar agua. Y eso le valió esa desconfianza para que el Señor le dijera que por esa falta de fe no entraría a la tierra prometida. Este episodio pues de la vida de Moisés se presenta como un evento agridulce, diría yo, porque por una parte es un momento de mucha felicidad, de mucha esperanza, de mucha ilusión, que Moisés pueda llegar justo a la frontera, justo al límite de donde empezaba la tierra prometida y contemplar donde habitaría el pueblo de Israel. Eso seguramente fue para él una gran felicidad. Pero por otro lado, pues no deja de ser una tristeza que él mismo, teniendo esa esperanza y haber caminado tantos años en pos de esa tierra, no haya logrado entrar. El texto sin duda resalta mucho los méritos de Moisés. Una vida larga, estaba en plenitud de sus facultades, dice, no ha surgido ningún otro profeta como él en Israel. Se le reconocen todos sus méritos. Y eso es algo que intenta pues compensar también esa tristeza que cualquiera de nosotros sentiría el estar ahí y decir, bueno, pues ese era mi objetivo y no alcancé a lograrlo. Pero recordemos que su objetivo era llevar a aquel pueblo hasta esa tierra, y eso es lo que él hizo, aún a costa de que él mismo no entrara. Lo que podemos aprender de este episodio y de este momento de la vida de Moisés es la disponibilidad que este personaje siempre tuvo para escuchar la voz de Dios y de obedecer, aún a costa de sus objeciones, de sus miedos, de sus limitaciones. Sabemos que al principio él no quería liberar al pueblo de Israel, decía que no sabía hablar, que no lo querían los egipcios, en fin, pone una serie de obstáculos, y el Señor dice, yo quiero que tú seas quien libere al pueblo. También hay momentos en que se desespera ante las quejas del pueblo en el desierto y pide incluso que el Señor le quite la vida, pero siempre recibe esas palabras de consuelo, de fortaleza de parte de Dios y sigue adelante. Entonces es un personaje que por supuesto tiene muchas características de liderazgo, de fidelidad, de fe, de confianza en Dios, pero también un personaje que se nos muestra muy humano en ciertos momentos, cuando tiene que corregir su forma de pensar, su liderazgo, cuando tiene que hacerse ayudar de Josué, de Aarón, de Miriam, su hermana, y otros personajes que le apoyaron en la misión. Entonces, tenemos estas dos partes. Por un lado, un hombre heroico, admirable. Por otro lado, un ser humano como cualquiera de nosotros que cometió sus errores y cumplió su misión. Para la reflexión personal tuya y mía, yo creo que hay muchas cosas que tal vez en nuestra vida no alcanzaremos a ver, que no alcanzaremos a disfrutar, pero que nuestra misión de acompañar, de llevar, de hacer crecer a otros, a nuestros hijos, a nuestra familia, pues sea la satisfacción más grande. Les digo, tal vez la vida no nos alcance para ver los frutos de muchas cosas que hemos sembrado, por las que hemos trabajado, pero nos quede la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer, de haber hecho el bien, y que cuando llegue el momento de nuestra partida de este mundo estemos en paz con Dios, con los demás y con este mundo maravilloso en el que vivimos.
Entonces, a pesar de las limitaciones de cada uno, ojalá que entendamos el objetivo de nuestra vida en este momento, que caminemos y luchemos y no nos cansemos de dar lo mejor de nosotros en pos de esa tierra prometida. Tal vez, como Moisés, no alcancemos a entrar en donde quisiéramos, pero que hayamos podido acercar y acompañar a nuestros descendientes o a las personas que van con nosotros hasta ese punto donde todos queremos estar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos siga acompañando y que no nos cansemos de escuchar su voz, como Moisés, de hacer caso y de caminar conforme a lo que el Señor nos manda, nos propone y por supuesto y donde Él nos espera. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre, así sea. Tengan un buen día.